Se dio uno de esos episodios en los que se presentó un titular de alto impacto en primera plana de un periódico, al parecer con poco fundamento, pero con gran capacidad, eso sí, de reproducción. El blanco fue Arturo Ávila, lo recordará usted porque ha sido invitado nuestro de Informe Capital como especialista en temas de seguridad y es también candidato a la alcaldía de Aguascalientes por Morena. De acuerdo con el diario El Universal, en su nota más importante, una empresa de Arturo Ávila fue beneficiada, mira usted, nada menos que por un contrato de 20 millones de pesos otorgado por el mismísimo general Cienfuegos. La nota, que apareció al mismo tiempo replicada en ese diario de circulación nacional y en dos diarios de Aguascalientes, luego se convirtió en otros medios locales en una acusación directa sobre la existencia de vínculos entre Arturo Ávila y el narcotráfico. En fin, se encuentra justamente con nosotros el propio Arturo, se lo agradecemos mucho, para explicar pues qué hay detrás de esta publicación de hoy y que es, ya le digo yo, el principal titular del Universal, y también cómo es que se dieron las cosas en esa publicación. Arturo, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí, Azul, ¿qué tal? Muy buenas noches, por supuesto, a tu auditorio. A ver, cuéntanos, ¿cómo está eso? A ver, primero lo que tiene que ver con el contenido de la nota, se señala, no es que se acuse, se señala, hay como dos cosas. Una, el contrato de 20 millones que se te habría otorgado por parte del ejército, se plantea en la nota que directamente por el general Cienfuegos. Cuéntanos. Fíjate que el día de ayer yo ya tenía esta información de que el Universal iba a publicar una nota en contra mía. No había más información, pero ya me habían dicho algo así. Yo incluso publiqué un tweet que después borré, porque la gente del Universal, a través de este enlace, me ofrecía tomar mi versión antes de publicarlo. Y entonces me decían, bueno, bórralo, vamos a tomar tu versión. Y pues ya vimos, Azul, que no sucedió, ¿no? Sí, hay que hablar de varios temas cuando hablamos de este tema tan importante, pero lo primero es dejar muy claro que mi empresa pues, es una empresa de origen hidrocálida, que tiene más de 15 años, que genera empleos a más de 600 mexicanos, y pues claro que tiene contratos, no solamente con el ejército, sino con muchísimas otras autoridades desde hace años, pues porque nos dedicamos a la seguridad nacional, y la seguridad nacional se vende a los gobiernos, y ni qué decir de los vehículos militares, por supuesto, ¿no? El segundo argumento que menciona la nota del Universal en su primera plana, lo cual llama mucho la atención, es que había una adjudicación directa. Pues bueno, la realidad es que un tema de seguridad nacional, o en un tema de seguridad nacional, nadie quiere que los delincuentes sepan las áreas de blindaje de un vehículo, porque esto pondría en riesgo a los ocupantes, que son los soldados mexicanos. Entonces hay una justificación jurídica para no dar a conocer, obviamente, las zonas de blindaje y el nivel de blindaje que pondría en riesgo automáticamente a nuestros soldados. O sea, es decir, normalmente este tipo de contratos se dan por adjudicación directa. Claro, porque tú quieres reservar la información porque lo que estás protegiendo es el fin de los soldados, la vida de los soldados. Entonces, pues claramente es muy importante hacerlo. El tercer punto que también sacaron, decían, bueno, es que es un contrato de 20 millones. Pues bueno, yo creo que el Universal no tiene idea de cuánto factura mi empresa, pero bueno, en términos de lo que se factura, cuando se dividen 20 millones entre 79 camionetas blindadas, verás que el blindaje que vendimos se vendió en 255 mil pesos por unidad, que cuando lo comparas con el resto de las compañías, hoy hicimos un análisis muy interesante de cotizaciones, pues lo vendimos un 40% abajo de lo que está en el mercado. En conclusión, Azul, esta nota tiene un objetivo político clarísimo, que es ligar a Arturo Ávila con Cienfuegos, cuando la operación fue de mi empresa con la Sedena institucional, y ha sido desde hace muchos años y lo es en este momento. Pero fíjate, no hay casualidades en la política, Azul. Déjame darte algunos datos. Mira, curiosamente, en los periódicos que aparecen o que tienen una línea editorial afín al gobierno del estado, como este, por ejemplo, la primera plana es exactamente la misma que publica el Universal. No solamente eso, otro periódico también de Aguascalientes, muy afín también al gobierno del estado de Aguascalientes, la primera plana también es la misma nota del Universal. Otro periódico más también que tiene convenio con el gobierno de Aguascalientes, la primera plana también es la nota del Universal.
Yo me pregunto cómo le hicieron para de alguna forma sincronizarse de esta forma los medios de comunicación afines al gobierno del Estado y esta seria investigación periodística del periódico Universal. Bueno, esto lo explica algo muy sencillo. La semana pasada y antepasada se publicaron encuestas para la alcaldía de Aguascalientes. Y para sorpresa de propios y extraños, pues mira, por ejemplo, en la encuesta de Varela y Asociados, la persona más posicionada es Arturo Ávila, la persona con mejor imagen en Aguascalientes es Arturo Ávila, pero no solamente eso, en los careos aparece Arturo Ávila con un 35% de las preferencias contra un 31% de las preferencias sobre Acción Nacional. Mismo tema con las de Massive Caller, que se publicaron recientemente, en donde aparece Arturo Ávila con un 27% de preferencias contra un 21.8%. Y lo mismo sucedió con la encuesta de Arias, que deja muy claro que si hoy fueran las elecciones, Morena en alianza ganaría con un margen muy importante. ¿Qué está pasando? Es un tema por demás político. Es un tema en donde están tratando, sin lugar a dudas, de que Morena no llegue a Aguascalientes y están volviendo lamentablemente este tema, que nada tiene que ver con un tema de contratos o con un tema de ligarme a la figura del exsecretario de la Defensa, en un tema político. Es lamentable lo que está haciendo el gobierno del estado de Aguascalientes y es más lamentable que se presten los medios a este tipo de situaciones, Azul. Sin duda alguna. Oye, Arturo, bueno, pues ya lo vimos. A mí no me parece, después de lo que estás diciendo, que sea noticia que se da un contrato legal, transparente, a una empresa, pero aún así hoy fuiste noticia en primera plana del Universal y de los medios que acabas de mencionar. Pues, ¿qué sigue? Porque ahí me parece que hay difamación. Sí, claro, nosotros hemos dejado muy claro, déjame darte un dato, qué bueno que mencionas este tema. Fíjate los extremos que tuvo el gobierno del estado de Aguascalientes. Publicaron después, más o menos como a las 2 de la tarde, en el canal 26, que es el canal del gobierno del estado de Aguascalientes, una nota en donde supuestamente había una investigación especial, y la titularon: Arturo Ávila resulta vinculado al narcotráfico después de conocerse la información del secretario de la Defensa de los contratos. Vinculado al narcotráfico, imagínate sí, la nota del gobierno del estado. ¿Qué hice yo? Pues respiré un poco, me fui con un notario público, tomé toda la información, la versión estenográfica, absolutamente todo para prepararme para una demanda por daño moral y lo que resulte como consecuencia, y lo tomé. Y luego en un grupo en donde participa el director de comunicación social, justamente del gobierno del estado, ya vemos 250 gentes que en teoría tienen algún nivel de influencia en el estado, le dije: oye, yo no sé si tú no tengas hijos, no tengas familia, pero vincularme con un tema ya de narcotráfico es no tener, ya sabes que el PIB, ¿no? Sí, y lo dije con todas las palabras, pero le dije le dije, me gustaría mentártela, pero lo que no tienes es madre, ya me acuerdo. O sea, no hay a quien hacerlo. Arturo, esperemos que próximamente nos compartas cómo va este asunto, cómo evoluciona y pues las medidas que tomas, cómo responde la autoridad ante ellas. Demanda por daño moral. Exacto. Arturo Ávila, gracias por estar con nosotros esta noche. Les aprecio mucho y gracias por el espacio. ¿Qué temas, no? ¿Qué temas increíbles? Bueno. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Arturo. Buenas noches, muchísimas Arturo. Gracias.